Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Tome su lugar, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a hacer una pausa bastante prolongada. El Evangelio de Lucas, llevamos una exposición versículo por versículo con el Evangelio de Lucas, mis hermanos, pero con los cambios y orando a Dios, creemos que la voluntad de Dios es detener un poquito Lucas y exponer esta carta tan importante, mis hermanos, esta carta que tiene una característica sobre las demás, que es Primera de Juan. ¿Sí? Mis hermanos, la Biblia y Pablo a cada rato están exhortando, nos exhortan a examinarnos a nosotros mismos constantemente. Y esta carta, mis hermanos, es precisamente eso. Esta carta de Primera de Juan, mis hermanos, es un espejo donde nosotros nos vamos a reflejar, pero lo que está al otro lado del espejo no somos nosotros, es la palabra. Mis hermanos, ¿cómo sabe que es salvo? ¿Por qué dice usted que es salvo? ¿Cuál es la evidencia, hermano? Esta carta, mis hermanos, va a producir en nosotros seguridad de salvación para algunos. Otros se darán cuenta que todo este tiempo ha sido cizaña en medio del trigo, han sido cabritas entre las ovejas, sabios entre necios. Mostrará las características del cristiano. Van a ser varias características, como si fueran varios eslabones que unen una cadena. Y ojo con lo que voy a decir, lo voy a estar repitiendo durante toda la exposición de la carta de Primera de Juan. Todas los eslabones que vamos a ver, las tenemos que tener, si somos verdaderamente creyentes. En mayor o menor grado, pero tienen que ser una realidad en nuestra vida. Tienen que ser una realidad en nuestra vida, mis hermanos. Esta carta nos va a ayudar a crecer espiritualmente, nos va a ayudar a crecer en nuestra seguridad de salvación, pero también nos va a corregir en muchas cosas. Esta carta, mis hermanos, es escrita por un Juan ya viejo, un Juan que ya tiene sus años recorridos, un Juan que ha pasado por mucha tortura por causa del nombre de Cristo, y ahora está en sus últimos días, y en esos últimos días se levantó una nueva apostasía por la iglesia. Nuevas filosofías, estamos por ahí del comienzo del siglo I, mis hermanos. Ya en ese tiempo, Sócrates, Aristóteles, todos ellos ya estaban a un buen nivel, hablando de la expansión de las filosofías. Estamos en una cultura greco-romana, mis hermanos, lo cual significa que toda esa filosofía, mis hermanos, tenía un peso fuerte en ese momento histórico. Todas esas filosofías tienen un peso fuerte, mis hermanos. El mundo era religiosamente inclusivista. A lo que me refiero es, la cultura grecorromana, sobre todo los filósofos, estaban abiertos a escuchar otra nueva religión, otra nueva filosofía. Por eso cuando Pablo llega a Atenas, mis hermanos, ellos están dispuestos a escuchar a Pablo, porque ellos, en ese afán de querer abarcar toda filosofía, toda idea, tenían ese nicho para el Dios no conocido. Entonces ellos eran amantes de aprender algo nuevo, de darle un lugar a otra religión. Siempre había espacio de ellos para una nueva religión, con tal de que esa religión no fuera exclusivista, que hiciera todas las demás a un lado y se jactara como la verdad. Nada nuevo y debajo del sol, hermanos. Sigue siendo igual. Escuchaba ayer de un predicador y él decía: ahorita no hay problema si un hombre vestido transexualmente, maquillado como el diablo, va y se sienta en una escuela a hablar y leer un libro a los niños. No hay problema. Pero sí hay problema si leen la Biblia en la escuela.
Si oran en la escuela. Eso sí hay problema. Esa es la sociedad ahorita, mis hermanos. Esa es la sociedad ahorita. Todo es aceptable menos Cristo. Todo es aceptable menos que me digas mi pecado. Todo es aceptable menos que me... Y como cristianos podemos caer exactamente lo mismo. Yo me siento salvo, hermano. ¿Y por qué? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que tú vas al cielo? De que tú eres realmente salvo. La filosofía que estaba atacando en ese momento, mis hermanos, más fuerte era el gnosticismo. Gnosticismo, la palabra gnosticismo viene de conocimiento. Ellos se jactaban, mis hermanos, de que había un grupo especial a los cuales Dios en su sabiduría, entre comillas, había querido revelarles nomás a ellos una verdad espiritual, porque ellos estaban a otro nivel diferente a todos los demás. Y para alcanzarlo, pues tenías que conocer el conocimiento, bla, bla, bla. Entonces ellos se jactaban de tener una revelación nueva, una revelación que iba más allá de lo que ya estaba en ese momento. Siglo I, Siglo I, y hay problemas de eso. Ellos se jactaban de eso. Ellos creían que la materia es mala y el espíritu bueno. Ellos creían que Cristo no se encarnó realmente y rechazaban la humanidad de Cristo. Creían que Cristo no murió realmente, ni resucitó, ni nació una virgen. También creían que lo que hicieras con tu cuerpo no importaba, porque al final eso no era pecado. No traía consecuencias. Entonces podías pecar y no había problema. Por eso vamos a ver que Juan repite muchas veces la palabra sabemos. Sabemos. Porque lo que Dios ha revelado no está escondido, mis hermanos. Aquí está. Y sabemos con certeza, y vamos a ver muchas cosas que sabemos con certeza. Y mis hermanos, quiero comenzar no con el principio de la carta, sino con un eslabón que está por ahí en medio, porque lo considero oportuno para el día de hoy. Vamos a comenzar con esos 5 versículos que acabamos de leer ahorita. La primera señal que vamos a ver de que un cristiano es de verdad cristiano y es verdaderamente salvo, el cristiano verdadero crece. Crece. Si tienes sueño, vaya y eches agua. El cristiano verdadero crece. Esto es parte tanto de la vida física como de la espiritual, mis hermanos. En la vida física el crecimiento depende de Dios. En la vida espiritual también depende de Dios. Pero en la vida física, mis hermanos, también hay responsabilidad humana. Nos lo han predicado esta semana nuestro hermano pastor. ¿Cómo te alimentas? Eso va a afectar tu crecimiento. Cómo alimentemos a un niño pequeño va a afectar su crecimiento a futuro. En la vida espiritual también tenemos responsabilidad. ¿Cómo nos estamos alimentando para estar creciendo? Es más, a lo mejor aquí para algunos ni siquiera cruzaba por su mente que un cristiano debe estar creciendo. Pero sí, un cristiano debe estar creciendo. Ahora, mis hermanos, en el crecimiento físico es triste que a veces ese crecimiento se ve obstaculizado. Es triste. A veces por una enfermedad, a veces por desnutrición, a veces es por comer mal, porque a sus papás no les interesa. Pero como bien decía este predicador, es peor tragedia aún el cristiano que no madura. Peor tragedia aún el cristiano que no crece. ¿Sabe por qué? El que no crece físicamente, Dios lo salva y se va al cielo. El cristiano que no está creciendo, lo más probable es que no es. Lo más probable es que no es. Vamos a ver con Juan, mis hermanos, con la primera carta de Juan, que Juan es muy amoroso, mis hermanos, muy amoroso. Lo que acabamos de leer, hijitos. ¿Sí? Pero Juan no se anda con cosas, mis hermanos. Juan lo dice directo. O andas en luz o andas en tinieblas. Y si andas en luz, amas a tu hermano. No hay más. No hay gris. O eres o no eres. O estás en luz o no. Y así Juan lo va a hacer. Yo le pregunto a mis hermanos esta mañana,
Si está creciendo, hermano. ¿Se ha visto cómo, si alguno lo hizo con sus hijos, pues qué bueno, ¿eh? ¿Se ha visto cómo a los niños cuando van creciendo se les pone una reglita en la pared? O a lo mejor no una regla, pero se les va marcando ahí con el lápiz. Ah, mira, esta estatura a los 3 años. A los 2 años, a los 5 años ya está acá. A los 10 años ya está acá. ¿Cuáles son las suyas, hermano? Espiritualmente. ¿Sabe qué es lo más terrible? Y no me quiero adelantar, pero ¿sabe qué es lo más terrible? Tener años. Años. Aquí están. ¿Qué pasa? Es lo que vamos a ver hoy. ¿En qué etapa estamos de nuestro crecimiento, mis hermanos? Juan nos va a hablar de 3 etapas. Niños pequeños, jóvenes en la fe, padres en la fe. ¿En cuál estamos? Y más importante también, ¿cuánto tiempo hemos estado en la misma, hermano? ¿Cuánto tiempo? Comencemos, versículo 12, mis hermanos. Primera de Juan 2:12. Fíjese cómo antes de hablar de las etapas, Juan nos va a dejar algo en claro, antes de hablar de eso. Os escribo vosotros, hijitos. Hijitos. Bueno, ahorita vamos a ver, mis hermanos, que en los mismos versículos se repite 2 veces la palabra hijitos. Pero la palabra hijitos en el original son 2 palabras diferentes que se están usando ahí. Esta primera palabra, mis hermanos, se está refiriendo a hijitos a los que han nacido de nuevo, a los que son verdaderamente creyentes, a los que forman parte del linaje de Dios, que son familia de Dios. A esos hijitos se está refiriendo. Entonces quiero que vean, mis hermanos, cómo en medio de toda la apostasía que había ahí, mis hermanos, Juan no está perdiendo tiempo agarrándose con los gnósticos. Juan no está perdiendo tiempo, ni tinta, ni papel para gastarlo en los gnósticos. No, él está preocupado por la edificación de su iglesia. Él está preocupado porque los cristianos se conforten y tengan seguridad de salvación. Y desde ahí, mis hermanos, podemos ver la primera lección en este versículo. Tengamos cuidado en pasar tanto tiempo en estar apuntando a otras iglesias, otras doctrinas, y no hacemos nada para la edificación de la iglesia. Ojo, hay que hacerlo, debemos de hacerlo, pero no gastar tanto tiempo en estar apuntando a otros. Doctor, ¿qué no le dijiste el domingo pasado? Sánate a ti mismo. Entonces aquí Juan nos está enseñando eso. No perdamos el tiempo exponiendo falsas iglesias en doctrinas y terminamos invirtiendo poco en exponer la palabra que significa y que necesita la iglesia. Entonces Juan le está diciendo, hey, a ustedes le estoy escribiendo. No le estoy escribiendo a los gnósticos, lo estoy escribiendo a ustedes, los que son la iglesia. Son hijos de Dios. ¿Cuál es la marca de un hijo de Dios? ¿Por qué son hijos de Dios? Porque vuestros pecados han sido perdonados. Vuestros pecados han sido perdonados. Juan, varias veces lo vamos a ver en su carta, se detiene, mis hermanos, a que nosotros meditemos en esta realidad. A que meditemos en, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. A que meditemos en nuestra salvación. A que meditemos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Como bien decía un predicador, espero que las buenas nuevas para usted no se sientan viejas. Sí, sí. O le aviento voy a traer un spray. Aventarles agua desde aquí. Espero que las buenas nuevas no sean viejas para ustedes, hermano. Ni para Juan eran. Ni para Juan eran. Somos hijos, mis hermanos, porque nuestros pecados fueron cargados sobre Jesús. Por eso somos perdonados. Porque mis pecados, mis hermanos, todas mis concupiscencias, los pasados, presentes y futuros que iba a hacer, fueron cargados sobre el Cordero de Dios, sobre Jesucristo en la cruz, mis hermanos. Y eso lo hemos ejemplificado desde el Antiguo Testamento. Cuando Israel ponía sobre un animalito, un corderito, sobre él ponían la mano y simbólicamente todos los pecados de Israel eran derramados sobre el corderito. ¿Y qué hacían con ese cordero? Uno lo sacrificaban y el otro lo sacaban. Lo expulsaban. De una manera figurativa, sus pecados han sido separados. De hecho, la palabra ahí literal es divorciados. ¿Sí? Nuestros pecados, mis hermanos,
Ya no están sobre nosotros. Judicialmente hablando. Judicialmente hablando. Ya nuestros pecados, mis hermanos, nos han sido perdonados, pero porque tuvieron un costo. Cada vez que peque, cada vez que pecamos, ya después de Cristo, ese pecadito, mi hermano, ese pecadito tuvo un costo en la cruz. No fue de a free, hermano. No fue de a gratis. A Jesús fue imputado nuestros pecados y a nosotros fue imputada la justicia de Él. La justicia de Él fue puesta en nuestro lugar. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es así por medio del sacrificio, mis hermanos, y llevando Él, nuestro Señor Jesús, el castigo en la cruz, que ahora Dios puede perdonarnos. Dios no se va a perdonar nada gratis. Él es justo, pero también es amor, pero también es ira. Y esos tres se encontraban en la cruz. Cada vez, mis hermanos, que peque o que pequemos, recordemos que costó no la cruz y los clavos y la sangre, Jesús resistió por 3 horas la ira de Dios sobre Él. Cuando Jehová dice: los voy a hacer pedazos y no se arrepienten. Cuando Jehová dice: si mi furor se encendió. Cuando Jehová dice que mi ira es como una tempestad que va a llegar y los va a arrasar. Esa ira estaba sobre Jesús. Esa ira hizo pedazos a Jesús, pero Él resistió porque es santo. Nuestros pecados han sido perdonados, sus pasados, los presentes y los futuros, soportando la ira de Dios sobre sus hombros. Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 17. Y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. No es porque Dios se haga un reseteo mental. Es porque esos pecados fueron derramados sobre Jesús. Ya fueron pagados, no tienen nada que cobrar. Fueron ya pagados. Juan concluye esta frase, mis hermanos, en 1 Juan 2:12, recordándonos que si hemos recibido el perdón, no ha sido porque no lo merezcamos. Por su nombre. Por su nombre. Se refiere a la gloria de Dios, mis hermanos. Fuimos perdonados, Jesús fue a la cruz, sí nos ama, sí ama a la iglesia, pero primordialmente por amor de su nombre, por amor del pacto que Jehová hizo, por amor a Él. Notemos, mis hermanos, entonces que antes de que Juan empiece a hablar de las 3 etapas espirituales, Juan se está refiriendo a todos de manera general. Esta carta se la ha escrito a todos ustedes, sin importar la etapa espiritual que estén, es para ustedes. Ahora, es necesario, mis hermanos, que antes que veamos las etapas, veamos qué no implica el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no cambia mi posición judicial delante de Dios. O sea, no importa que sea recién nacido, que sea joven en la fe o que sea padre en la fe, si ahorita Cristo viene, todos tienen entrada. Todos tienen entrada, independientemente de la etapa donde estén, todos tienen entrada. El crecimiento espiritual no afecta el amor de Dios por los creyentes. Dios no ama más a los recién convertidos que a los maduros, o a los jóvenes que a los recién convertidos. No. Dios ama a todos por igual. Ojo con esto. El crecimiento espiritual no se mide por el calendario. Se afecta, como lo vamos a ver más adelante, pero no es la principal regla de medición. Crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la teología que se sepa. Podrás saber mucha teología. Si no la aplica, no hay crecimiento. No hay crecimiento. El crecimiento espiritual no tiene que ver con un ministerio exitoso. ¿Sí me escuchó? Incluso los ministros más exitosos pueden mostrar una terrible, falsa sabiduría bíblica.
No importa que tengan sus iglesias llenas, que llenen las redes sociales, que hagan tantos eventos. No importa. Eso no es señal de que son maduros espiritualmente. Eso no es señal. El crecimiento espiritual, por último, no es místico. Y a lo que me refiero es que no está solamente al alcance de algunos pocos. No, mis hermanos. De hecho, como vamos a ver más adelante, Dios manda que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Todos. Todos. Es voluntad entonces de Dios nuestro crecimiento, mis hermanos. No todos estamos en la misma etapa, pero tampoco permanecemos siempre en una. Pero es voluntad de Dios que lleguemos a esa altura del varón perfecto. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de eternidad. Amén. Creced en la gracia. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, mis hermanos. Pablo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio? Ser la altura del varón perfecto. Pablo mismo, mis hermanos, no hacía cuenta como que él ya mismo había llegado a la altura. Pablo. ¿Quién tiene aquí la vida de Pablo? Levántalo. Sí, Pablo. Fíjense dónde vamos nosotros. Empecemos, mis hermanos. Ahora, yo voy a empezar al revés de cómo empieza Juan. Va de padres a niños, yo voy a ir de niños a padres, de más a menos, perdón, de menos a más. Versículo 13, voy a leer nomás parte del versículo 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Como le decía ahorita, la palabra hijitos aquí ya tiene otro significado. Ya no está hablando del mismo hijitos previo. Aquí está hablando específicamente de niños pequeños que aún están bajo la instrucción paternal. ¿Qué le gusta? ¿0 a 4 años? ¿5 años? Por ponerle número. A eso se está refiriendo Juan. Y dice, porque habéis conocido al Padre. Estos creyentes, mis hermanos, han nacido de nuevo no hace mucho. Han nacido de nuevo no tantos años atrás. Necesitan instrucción. Ahora, vamos a ver, mis hermanos, las características de un niño pequeño, las características de un joven y las características de un padre. Alguien maduro en la fe. Y quiero que vean, mis hermanos, que si usted no tiene mucho de haber sido salvo, si usted no tiene tantos años de que Jesús llegó a su corazón y lo transformó, entonces usted, mis hermanos, debe tener las características que vamos a nombrar. Si no las tiene, hermano, preocúpese. Algo anda mal. Número 1, los recién nacidos, los que han sido creyentes nuevos, los consume su recién descubierta relación con el Dios y Salvador que ahora conocen. Los consume, mis hermanos. Ellos están que no caben. Por ese amor que han descubierto, por esa perla preciosa que ahora tienen, por ese tesoro que han escarbado y que han encontrado ahora en Cristo. No caben, mis hermanos, en la iglesia. Ellos están tan, podría decir, emocionados también, tan llenos de amor y adoración a Dios. No, mis hermanos, nadie los calla. ¿Eso es una realidad en usted, mi hermano? Si dice que es nacido de nuevo, hace no mucho. Fíjese lo que decía Spurgeon. Los niños, cuando empiezan a hablar y van a la escuela, qué orgullosos están de sus padres. Su padre es el hombre más grande que jamás haya existido. A un niño se les puede hablar de otros grandes hombres. En la escuela se les puede enseñar. Pero para este niño no hay hombre más grande en su vida que su papá. No importa que le hablen del aquel que no, mi papá. Es lo mismo, mis hermanos, en aquellos que han nacido de nuevo, recientemente. Es lo mismo en aquellos que son recién nacidos en el Señor. No me importa de quién más me hables, yo nomás quiero saber de mi papá, de mi Padre Celestial. Número 2, los consume un gozo y paz resultante de ahora tener a Dios como Señor y Salvador.
Hay una paz que los ha inundado, mis hermanos. Hay un gozo que ahora los ha inundado. Y aunque son pocas las pruebas que enfrentan, pero las que enfrentan, ellos tienen paz. Ellos han encontrado una paz que no tenían, un gozo que no tenían. Su vida ha cambiado totalmente y han encontrado esa paz por la obra del Salvador. Número 3. Quien ha nacido de nuevo recientemente tiene una grande sed de conocer más a su Padre. Mi hermano, si usted ha nacido de nuevo y no hay en usted una sed por conocer a Dios, algo anda extremadamente mal. No, mis hermanos, en estos nacidos de nuevo quieren conocerlo, quieren saber más de Él. Y conforme van creciendo, quieren saber más. Mi niña al principio no era muy apegada a mí, pero ahora sí. Tienen sed de conocer a su Padre. Según 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud. Ellos anhelan la palabra como el bebé pequeño recién nacido anhela la leche de su madre. Y lloran hasta que esa sed es saciada. El nacido de nuevo va a buscar saciar esa sed. Va a buscar saciar esa hambre. Si esto jamás ha sido una realidad en su vida, mi hermano, híjole. Número 4. Como los niños pequeños físicos, los de la fe, los que son recién nacidos, tienen una fe inmadura. Todavía. Tienen una fe inmadura. Así como mi niña chiquita todavía necesita instrucción, todavía necesita guianza, todavía necesita escucharme, todavía necesito sentarme yo con ella, explicarle el por qué. Bueno, los recién nacidos en la fe también necesitan instrucción, también necesitan guianza, también necesitan corrección. Y mientras están en esta etapa, mis hermanos, corren un alto riesgo de perderse en doctrinas falsas, con la instrucción equivocada de los maduros, entre comillas. Efesios 4:14-15. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina. ¿Se da cuenta ese peligro que hay en los niños? Pueden ser llevados fácilmente, engañados fácilmente, si no están siendo instruidos y corregidos. Número 5. Un recién nacido de nuevo, todavía le falta discernimiento entre lo bueno, lo malo y lo que no me conviene. Todavía les falta ese discernimiento para poder probar, para poder saber cómo dirigirse, les falta todavía. Y ojo con esto. ¿Cuál es nuestro rol como creyentes maduros? Los que son maduros. ¿Cuál es su rol? O los que son más maduros. ¿Sabe qué pasa muchas veces en las iglesias? Apagan. Los creyentes maduros apagan a los nuevos. Como los ven con ese amor y ese entusiasmo, les da, yo creo que envidia o no sé qué les da. Se les mete el diablo. Y tratan de apagarlos. Pero esa no es nuestra labor. Ni estamos mostrando amor de esa manera. La manera en como un creyente maduro anima a un nuevo creyente es ayudándolo, corrigiéndolo, instruyéndolo a seguir con ese amor, a seguir con esa fe, a seguir con esa paz, mis hermanos, pero también advertirle los peligros que hay afuera. Ese es nuestro rol, mis hermanos, de aquellos que son más maduros. Fíjense lo que vuelvo a repetir: os escribo a vosotros, hijitos. Yo le quiero preguntar, mi hermano, usted que recién nacido, ¿no?, que no tiene mucho tiempo que vino a la fe, ¿estás dando ya tus primeros pasos? ¿O te siguen cargando? Tiene que haber un crecimiento exponencial, hermanos. Desde que nacen, es más, desde que son concebidos en el vientre van creciendo, mis hermanos. No para su crecimiento, a menos de que tengan una situación. Es lo mismo con los recién convertidos. Mi hermano, usted puede ver que ya está dando sus primeros pasos en la fe. ¿Está ya caminando usted en luz del evangelio, en la verdad del evangelio? ¿Está caminando en eso? ¿Le cuesta caminar el camino estrecho? ¿O quiere ya regresar a las tinieblas? No, esto no era para mí.
¿Eres atento, mi hermano recién nacido? ¿Eres atento a la instrucción de la palabra y a otros hermanos maduros en la fe? ¿O no te importa? Estás despreciando el consejo y la corrección. Mi hermano, ¿has notado crecimiento en ti? En oración, en lectura, en conocimiento, en relación íntima, en obediencia, en amor por otros hermanos. ¿Has notado crecimiento? Mi hermano, quiero que vea que no se trata de cómo me siento. ¿Cuál es la evidencia, hermano? Palpable. Mi oración es mejor, de más calidad. Deje usted la calidad. ¿Se nota en mi pared espiritual que estoy creciendo? Escuche bien esto, mis hermanos. El recién nacido, físicamente, tiene problemas a veces y no crecen. Pero el recién nacido en fe no tiene problemas de crecimiento. Si es verdaderamente nacido, no tiene problemas, porque el Espíritu Santo se va a encargar. Así que, si usted tiene problemas para crecer y no está creciendo, lo más probable es que nació de hombres y no de Dios. Esos son los niños. Esos son los niños. Después Juan sube otro escalón, otra rayita en el crecimiento. Los jóvenes en la fe. Versículo 13, vamos a regresar al versículo 13, voy a leer nomás una parte. Os escribo a vosotros mancebos o jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Versículo 14. Os escribo a vosotros mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Estos niños ahora crecieron. Estos niños han madurado hasta cierto punto en su fe ya. Y otra vez, mis hermanos, Juan describe ciertas características. Vamos a ver, si usted es joven en la fe, usted tiene que entrar en esto. Mayor o menor grado, pero tiene que entrar. Número 1, a diferencia de los niños espirituales, que nomás se enfocan en adorar a Dios, en el amor de Dios, todo ello, en su devoción a Dios, los jóvenes espirituales han progresado hasta estar interesados en la claridad de la doctrina. Ellos ya no están simplemente adorando a Dios de una manera superficial, sino que ahora les interesa y tienen el conocimiento porque han estudiado, han dedicado la palabra y ahora tienen claridad de doctrina en su vida. La teología es clara ya para ellos, hasta cierto punto. Pero ya no son los mismos niños que no conocían nada. Por eso dice Juan, la palabra de Dios mora en vosotros. Es una certeza en ustedes, jóvenes con fe, jóvenes espirituales. Se caracterizan por una comprensión de la verdad bíblica. Ya saben el cómo. No nomás el qué, sino ya saben el cómo. Saben discernir, saben desmenuzar la carne. Ellos han logrado lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículos 103 y 104. Para ellos la palabra es así. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Estos jóvenes en la fe, estos jóvenes espirituales, ya son fuertes en doctrina. Ya son fuertes. Número 2, estos jóvenes en la fe ya han vencido al maligno y lo siguen venciendo. ¿A qué se refiere? Que ellos se encuentran tan preparados en su estudio de las escrituras que ya no son llevados por cualquier viento de doctrina. Ellos se encuentran tan preparados en las escrituras, mis hermanos, que ya no se doblan ante la tentación, tan fácil. Ellos son tan preparados en las escrituras que ya no cualquier tormenta los vence. Son tan preparados, mis hermanos, que están listos para combatir al enemigo. Están listos para combatir su carne. Me recordaba mucho, mis hermanos, a Daniel y sus amigos. Ellos eran jóvenes en edad, pero también jóvenes en espíritu todavía. Cuando estaban con Nabucodonosor, esa parte, esa es fe, esa juventud espiritual. Dios nos va a librar. Y si no, y si libra, de todos modos no me voy a doblar. Esto es vencer al maligno, mis hermanos. Eso es tener la fuerza y decir, delante de quien esté, no me voy a doblar. ¿Por qué?
Porque ya tenían un conocimiento firme en quién es Dios, en lo que Él ha prometido, en lo que dicen las escrituras de Él. Por eso no se doblaban, por eso ellos no se doblaron. Ellos han vencido al maligno. Ellos representan muy bien lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. Los jóvenes espirituales no se dejan amoldar a este mundo, a esta corriente, sino son transformados mediante la renovación de su mente por la palabra. Así podrán comprobar, podrán discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ellos ya pueden discernir. Ellos ya pueden probar qué es lo correcto, qué está bien, qué está mal, qué no conviene. Ellos ya son maduros hasta cierto punto. Número 3. Estos jóvenes son fuertes. Estos jóvenes espirituales son fuertes. No estamos hablando de edad, ¿eh? Estos jóvenes espirituales son fuertes. Estos jóvenes en la fe, mis hermanos, no quieren estar sentados. Váyase acomodando, hermano. Es que es palabra. Váyase acomodando, hermano. ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está? Porque estos jóvenes que son fuertes no quieren estar sentados. No, ellos quieren estar parte de la obra de Dios. Ellos no vienen a ser espectadores. Ellos vienen a formar parte de la obra. Ellos quieren estar sirviendo a Dios, adentro o afuera, pero ellos quieren estar sirviendo a Dios. Quieren hacer algo, mis hermanos. Así como el joven físico antes, porque ahorita ya no tanto, son virtuosos, mis hermanos, tienen mucha fuerza, quieren estudiar una carrera que cambie el mundo, quieren hacer un invento que revolucione el mundo, quieren dejar su huella en el mundo. El joven espiritual, lo mismo. Ellos quieren participar, ellos quieren hacer la diferencia. Ellos quieren aportar algo a la obra. No se conforman con nomás estar viniendo. No se conforman con nomás estar viniendo y no faltar. No. Ellos quieren pelear también. Ellos están listos a pelear. Ellos quieren la batalla ya. Ellos quieren ganar almas para Cristo. Iba a decir algo bien. Tienen deseo, mis hermanos. Tienen deseo de proclamar la palabra. Tienen deseo de defender la verdad. Tienen deseo de conocer todavía más a Dios. Me recordaba también Dios a otro joven del Antiguo Testamento que no le importó esa edad. Josías, rey Josías. Segunda de Crónicas 34:33. Y Josías quitó las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel, e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor Dios. Esa es la fuerza de un joven. No le importó quién estaba en lente, no le importó quién, no, van a adorar a Jehová y voy a quitar todos los ídolos. Y cuando descubrió la ley, hizo que todos se arrepintieran. Esa es la fuerza de un joven en la fe, de un joven espiritual. Los jóvenes, aunque menos que los niños, pueden tender a desmotivarse al ver otros cristianos. Oh, mis hermanos, cuántas historias le podía contar. ¿Cuántas historias le podría contar de jóvenes que fueron desmotivados por el comentario de una hermanita o de un hermanito? Por pura envidia espiritual y en cobardía, estos maduros se ponen a atacar a los jóvenes porque me va a quitar mi guitarra. Cualquier parecer la realidad es mera coincidencia. Señor Jesucristo. Hablo de la experiencia, hermanos. Es que me va a quitar mi lugar. En lugar de apoyarlo,
Quieres pisarlo y que no te suba. Qué triste. Y así puede haber aquí. Como siempre digo, no se salga tan rápido de la foto, hermano. No se salga tan rápido. Jóvenes, no se dejen amedrentar. Ni por mí mismo, ni por lo que yo les pueda llegar a decir. No se dejen. Jóvenes espirituales, jóvenes espirituales. No se dejen. Yo me acuerdo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Esto es lo que debemos de hacer como maduros, mis hermanos. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. ¿Quién está hablando? ¿Pablo? ¿A quién? A Timoteo, otro joven en edad y también en espiritual. Así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia del Evangelio. Eso es lo que deben hacer los maduros. Y decirle, hey, espérate, no te entristezcas. La misma fortaleza que yo tengo, la vas a tener tú. Si yo estoy aquí en rejas, con cadenas, y estoy cantando y alegre, adorando a Dios, tú también vas a estar igual. No te preocupes. Pero a veces hacen lo contrario y los aplastan. Algo malo de los jóvenes, tanto físicos como espirituales, es que a veces pueden tener arranques. Señor, yo voy. Y al último no fue nadie. El que dijo que no, al último sí fue. Juan dice: entonces os escribo vosotros jóvenes. Si alguien aquí, mis hermanos, se identifica en esa juventud espiritual, bueno, yo le pregunto, ¿sigues caminando en luz todavía? ¿Cuánto tiempo llevas como joven espiritual? ¿Todavía estás caminando bien pegadito a la luz? ¿Todavía tienes esa fuerza? ¿Todavía es la palabra de Dios dulce a tu paladar todavía? ¿O dejaste de crecer por ver a otros? ¿Has dejado poco a poco esa fuerza que caracterizaba? ¿Ya no la tienes? ¿Ya? ¿Dónde están? ¿Qué ha sido esa convicción con la que vencías al maligno? ¿Has permitido ya que el mundo te moldee? ¿Dónde estás, joven espiritual? Versículo 13. Padres en la fe, maduros en la fe. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. No, hermanos, no me equivoqué. Juan repite lo mismo 2 veces. Juan está escribiendo en un estilo hebreo. ¿Y cómo enfatizaban los hebreos? Repitiendo. Y quiero que vea que hay una cosa que nos debe llamar la atención. Para empezar, que repitan 2 cosas de la Biblia nos debe llamar la atención. Pero que hay algo, una característica. Juan nomás está dando una característica de la cual podemos sacar varias. Ustedes lo conocen. Los que son maduros en la fe lo conocen. Lo conocen. Los padres de la fe no solo entienden la doctrina de manera intelectual, sino que han llegado ya a conocer a Dios de una manera práctica. La teología no nomás se ha quedado en el púlpito o en los libros o en la libreta. No, ellos, por la madurez espiritual que tienen, por tantas olas que han tenido que atravesar, por tantas aflicciones que han tenido que pasar, esa teología se ha vuelto una realidad en su vida. Ellos no solamente saben el concepto de la soberanía o la supremacía de Dios, no, ellos han vivido la soberanía y la supremacía de Dios. Ellos la han vivido, mis hermanos, y han sido fieles a eso. Su relación es mucho más plena y rica porque está totalmente informada por la comprensión de la doctrina bíblica y se encuentra vinculada a ella. La doctrina ha pasado de aquí a acá, a la vida práctica. Y es únicamente a través de experimentar graves sufrimientos.
Cuando venga el sufrimiento en nuestra vida, mis hermanos, es una prueba para que Dios nos está ayudando a madurar, mis hermanos. ¿Cuál hermano Germán dando el estudio? Dios dándote ahí el estudio. Su madurez se muestra en la confianza en Dios en medio de la aflicción. Les voy a poner un ejemplo. Ponía a mis hermanos. Si ahorita estoy predicando y entrara mi hermano Joel rápido, y me dijera, oye, las llaves, yo se las daría. Y se fuera él rápido corriendo de regreso. Yo no le preguntaría por qué o para qué las quiere. ¿Por qué? Porque ya lo conozco. Como por 15 años, no sé cuánto. Ya lo conozco. No necesito preguntarle para qué las quiere. Con Dios es lo mismo. Ellos son tan maduros, han pasado tanto tiempo con su Padre, que cuando viene la aflicción, ya no necesito que me digas por qué, Señor. Tú sabes, Padre. No necesito que me digas por qué, Padre. No necesito. Lo mismo le pasó a Job. Dios jamás le dijo por qué. Jamás le dijo por qué. Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído. Es a lo mejor el joven espiritual. De oídas te había oído, yo sabía quién era, yo te conocía, dominaba tu palabra. Mas ahora mis ojos te ven. Ha pasado de mi libreta, de mi apunte, a la vida práctica. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Job se lamentó, mis hermanos, de su punto de vista incompleto e inmaduro de Dios. Quiero que vea esto, mis hermanos. El maduro guarda más silencio. No habla tanto como el joven. El maduro guarda más silencio. El maduro tiene obras reales. No tanto bla bla bla. Tiene obras reales. Porque ha atravesado. Todos sufren. Pero el sufrimiento en sí mismo no trae madurez, no se equivoquen. Es aplicar la palabra en medio del sufrimiento y que esa palabra se haga realidad en mi corazón y en mi vida, que afecte mi obrar y mi mover en medio de la tempestad. Ahí, mi hermano, ha dado un paso más de madurez. Ahí ha dado un paso más de madurez. Ahí esa línea de crecimiento se fue para arribita. Se fue para arribita, mis hermanos. El maduro en la fe sigue anhelando un conocimiento más profundo de Dios, de quién es y quién lo ha hecho. No se acaba, mis hermanos, ese anhelar de conocer a Dios. Es más, mis hermanos, pasa lo contrario. Yo les pongo este ejemplo, mis hermanos. Como niños, adoran a su padre, lo vimos ahorita. Sus papás son los mejores, son sus héroes. Y a veces pasa, tristemente, que cuando esos niños crecen y se vuelven jóvenes, se decepcionan de sus padres. Con Dios no pasa eso. Entre más conozco a mi Padre, más admirado estoy por Él, más grande se vuelve, incomprensible, y yo me vuelvo más chiquito. No soy el mismo porque ahora entiendo más parte de la montaña que es el Evangelio. Ahora lo entiendo más, lo veo más grande. Por eso mi amor, aunque no hable mucho, es más grande. Porque ahora mi vida lo vive. Juan, vamos a ver más adelante, mis hermanos, dice, andan. Los que andan en luz, los que andan. Es un constante vivir. Es un verbo en constancia, mis hermanos. No se trata de que de vez en cuando me consagro. No, ando en consagración. Su madurez se nota en su contentamiento. Filipenses 4, 12 y 13. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
todo. Hermanos, decir eso. Este es el Pablo, mis hermanos, que ha atravesado naufragios, golpeos, casi lo matan, lo expulsaron, lo han traicionado hermanos, lo dejaron solo en la cárcel, nadie iba a visitarlo. Ese Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque ha madurado ese Pablo. Ese Pablo ya no es el que desechó a Bernabé. Perdona, a Marcos. No. Ese Pablo dice, oye, háblale a Marcos. Ese Pablo ha aprendido. Ese Pablo ha madurado. Ese Pablo ha aprendido a amar a los hermanos. Diferente. Su vida, mis hermanos, del maduro se caracteriza por una comunión íntima con Dios. Mis hermanos, es que su comunión, la comunión de una persona en la fe madura, mis hermanos, es que ya es tan real, ya es tan palpable para ellos, mis hermanos, porque han pasado por un sinnúmero de situaciones. Cada vez que se arrodillan, mis hermanos, ahí están uno a uno con Dios. De manera palpable, mis hermanos. Y ellos han madurado en su oración, en su ayuno, en su lectura, en su comprensión de la palabra, en su amor por los hermanos. Os escribo a vosotros, padres. Y este grupo es el único que yo no le voy a decir nada. Que Dios no me puso a decirle nada. Nada. Pero sí tengo una pregunta para todos ustedes aquí, mis hermanos. ¿No deberían ser ya padres espirituales? Algunos. Que ya había terminado, hermano. No, hombre, hermano, voy a la mitad. ¿No deberían ser padres ya algunos de ustedes? No lo dice el hermano Germán, hermano, ya me conocen. Hebreos 5, capítulo 5, versículos 11 al 14. Sobre este tema, fíjense lo que dice el autor de Hebreos, mis hermanos, no es el hermano Germán quejándose, es el autor de Hebreos. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. O sea, este autor le está diciendo, hey, me gustaría ponerme con ustedes a explicar las profundidades del evangelio, pero no lo hago, porque no les interesa, porque no me escuchan. ¿No deberían ser varios de aquí ya padres? En realidad, versículo 12, a estas alturas, ahí se relaciona el tiempo con la madurez. A estas alturas ya deberían ser maestros. Ya deberían ser maestros. Mis hermanos, ¿qué iglesia? ¿A qué iglesia dirigí esta carta? Es lo hermoso, mis hermanos. ¿Qué iglesia? Jerusalén. La primera iglesia, mis hermanos. Esa iglesia debe ser ejemplo a Antioquía, a las iglesias de Turquía, pero estaba pasando al revés. Ellos que ya deben ser maestros, las otras crecieron, los arrabasaron las otras. Ahí te quedas. Sin embargo, versículo 12, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado, mis hermanos, la capacidad de distinguir, de discernir entre bien y el mal. Han puesto en práctica lo que han aprendido, han puesto en práctica la palabra de Dios, han puesto en práctica la teología. Han ejercitado, mis hermanos. Veníamos comentando el mensaje en el transcurso del camino, mis hermanos, y recordamos algo que es cierto. Hay algunos que no son ya maestros porque siguen cómodos como niños. Siguen cómodos actuando como niños. Qué fácil.
Qué fácil. No, hermano, es que usted lo levantó Dios, mi hermano. Usted, mire. ¿Y usted qué, hermano? ¿No debería ser ya maestro? ¿Qué pasó, hermano? ¿Quién lo embarazó? Usted me debería estar enseñando a mí, no yo a usted. ¿Qué pasó con esos cristianos que tienen años y siguen igual? Porque, hermanos, sí podemos estar en una etapa un tiempo, porque, ojo, no todos crecen a la misma velocidad. No todos crecen a la misma velocidad, pero crecen todos, ¿eh? Pero, hermano, 50 años siendo bebé, no se pase. ¿50 años actuando como niño espiritual y necesitando que otro joven en la fe venga y le explique? ¿Qué pasa, hermanos? ¿No quieren madurar también, como lo vemos en la juventud del día de hoy, por miedo a la responsabilidad? Tienen miedo a ser responsables, tienen miedo a tomar un cargo, tienen miedo a ser responsables delante de Dios por lo que se predica, tienen miedo de hablar, tienen miedo. Y Dios no nos dio espíritu de cobardía, mis hermanos. Yo también tenía miedo, mis hermanos, hasta que el hermano pastor Carlos me dijo una frase que me ha acompañado hasta el día de hoy. Me encanta. Me dijo, mijo, si Dios hizo hablar un burro, no te preocupes. Amén. 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 Pero siempre y cuando yo esté dispuesto, y es mi responsabilidad alimentarme para crecer y tomar responsabilidad. Tienen el conocimiento. Lo tienen, saben, actúan como niños, pero tienen conocimiento. Pero a pesar de que tienen el conocimiento, jamás lo han ejercitado. Venimos platicando en el camino que es como alguien que fue ingeniero y jamás se metió en la maquila. ¿Qué me vas a contar a mí que yo sí estuve? ¿Qué me vas a contar? Podrás tener todo el conocimiento del mundo, hermano, pero si no lo estás ejercitando allá afuera, no me puedes contar nada a mí. Nada. Ejercítalo y después platicamos. Mis hermanos, nomás hay una única manera de crecer. No hay más. La meta de todos los cristianos debe ser convertirse en padres espirituales. Esa debe ser la meta de todos los aquí presentes que decimos ser cristianos. Esa es la meta. Mis hermanos, si en nuestra mente está, mi hermano, yo con que entre, yo con que llegue ya, hermano, no importa cómo, pues estás desobedeciendo la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué? Como aquel dueño que vino sobre los que les había dejado los talentos, te di uno y no hiciste nada. Debiste haber crecido, te di las herramientas. ¿Por qué seguiste como bebé toda tu vida? A lo mejor sí eres, y a lo mejor sí llegas todavía para acabarla por la misericordia y gracia y bondad de Dios, pero nunca hiciste tu responsabilidad. Qué triste. ¿Con qué cara, hermanos? ¿Con qué cara vamos a estar delante de Él? ¿Con qué cara? O hiciste muy bien y vas muy bien y los últimos 20 años de tu cristianismo ya no hiciste nada. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos, con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? Nos hemos vuelto apáticos al crecimiento y a buscar llegar a la imagen de Cristo, mis hermanos. Y yo sé que decir eso, mis hermanos, puede sonar como que imposible, ¿verdad? Pero, mis hermanos, porque algo sea difícil de alcanzar, no quiere decir que lo dejemos de hacer. No quiere decir que lo dejemos de hacer. Porque la palabra dice, ser santos como yo soy santo. Entonces es algo que Dios quiere que trabajemos en eso, definitivamente. 2 Timoteo 2:15
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Qué características son? ¿De un inmaduro? No, son de un maduro. Procuren presentarse delante de Dios maduros espiritualmente. Maduros. La única manera de crecer espiritualmente es por medio del estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Y eso nos va a llevar a orar, nos va a llevar a ayunar, nos va a llevar a memorizar la palabra, nos va a llevar a todo lo demás, mis hermanos. El estudio y la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra es como los cristianos son transformados por el poder del Espíritu a la estatura del varón perfecto. Yo le pregunto entonces, mi hermano, ¿cuánto tiempo dedicamos a estudiar la palabra? Yo le compartí algo a mis hermanos del instituto el día de ayer y les decía, miren, si no estudian en su casa, si no apartan tiempo para estudiar, y se los digo a todos ustedes, si no apartan tiempo para estudiar y no estudian en su casa, mínimo, mis hermanos, el miércoles de estudio, estudien. El miércoles de estudio, cuando ya hemos preparado la carne, ya la deshebramos, pusimos los frijolitos, el arrocito, ya traigo el plato preparado para ustedes, mis hermanos, y llego yo con el plato, apáticos, no quieren comer, o agarran y ahí lo dejan, aquí se queda, mínimo el día que ya lo traen preparado y cocinado, mi hermano, cómaselo, agarre su platito y cómaselo. Pero si ni así, si ni dándole clic para que se reproduzca y ahí me pongo a escuchar, si ni así, hermano, yo no puedo hacer más por ustedes, no puedo, hermanos. Gasto tiempo en hacer eso, hermanos. Ahí están mis hermanos. Si ni así, hermanos, yo no puedo hacer nada. Mire. Hermano, pastor y yo nos lavamos las manos, mis hermanos. La razón por la que algunos siguen inmaduros y sin crecer es porque no les interesa la palabra de verdad. No les interesa. No vamos a crecer por el simple hecho de venir y no faltar a la iglesia. No vamos a crecer porque tocas un instrumento o porque cantas alabanzas. No vamos a crecer por el compañerismo y la fraternidad y las confraternidades con otras iglesias, hermano. Eso no da crecimiento, hermanos. Es llevar a la práctica la palabra de Dios. Sí, somos imperfectos, no estoy hablando de una perfección, somos imperfectos, mis hermanos. Para ello ya vamos a ver las otras características. Pero la llevan, es una realidad. La voluntad de Dios es nuestro crecimiento. Y además de las herramientas que ya hemos hablado, Dios también nos ha dado algo más todavía. Más todavía, fíjense. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 15. Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Dios ha dotado a ciertos hermanos por su misericordia y por su gracia a la iglesia, que de hecho multiforme gracia de la iglesia, y los ha dado a la iglesia para que ellos sean quienes nos ayuden a edificarnos y crecer. Pero como les decía ahorita, si estamos ignorando, no nos importa lo que nos dicen, no me importa estudiar, mi hermano. Eso no es de los pastores, de los doctores, evangelistas, eso no es de ellos, eso no es problema de ellos.
Hebreos capítulo 6, versículos 1. No sé si los apuntaste bien, hermano David. Es versículo 1 y luego versículos 4 al 6 y luego versículos 9 al 12. Hebreos 6, 1. Por eso, fíjese lo que dice el autor. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, hermanos. Ya es tiempo, mi hermano, que avance a la madurez, que avance a la siguiente etapa. Fíjese bien en qué contexto están los versículos 4 al 6. Ese versículo que vamos a leer es el contexto de los versículos 4 al 6. Porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento, pues así para su propio mal vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. En otras palabras, si no está creciendo, nunca hubo salvación. Es imposible que vuelva a haber un segundo arrepentimiento. No hay salvación, no hay. Pero mis hermanos, el autor de Hebreos, Dios no nos quiere dejar así, no nos deja así. Da unas palabras de esperanza para el pueblo que quiere crecer. Versículo 9 al 12. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresemos así, estamos seguros de que les espera lo mejor. Es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean apáticos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. En otras palabras, mis hermanos, Dios está diciendo, hermanos, para aquellos que quieren crecer, yo sé que están sirviendo, yo sé que hacen ciertas cosas, pero no se detengan ahí. No se queden estancados. No se queden estancados. No se vean desmotivados por el sufrimiento. No se entristezcan, mis hermanos, por la aflicción que pueda venir a su vida. En Cristo vino y por Él tenemos la fortaleza que ahora tenemos. ¿Sabe qué viene después de ese texto? ¿Sabe cuáles son los versículos que siguen después de? Los héroes de la fe. Dios no está apuntando a esos héroes. Velos a ellos. Yo los fortalecí a ellos, te voy a fortalecer a ti. No te preocupes. Pero tú enfócate en estarte alimentando. Enfócate en estar creciendo. Haz tu parte. No sean apáticos. Dejemos ya la apatía a la palabra, al estudio. Dejemos ya la apatía a vivir la vida cristiana. Ay, como tira la chancla, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo va el crecimiento, hermanos? ¿Cuál es mi rol dentro de la iglesia? ¿Qué ladrillo estoy poniendo yo? Vuelvo a repetir, no todos ponemos el mismo ladrillo, hermanos, para que no se equivoque. Yo tengo el ladrillo que tengo que poner, mi hermano pastor tiene su ladrillo, todos nosotros tenemos nuestro propio ladrillo, hermanos. Pero mi hermano, yo le pregunto, ¿está haciendo algo? ¿O viene nomás a sentarse de espectador? Y no estoy hablando simplemente dentro de 4 paredes. No. Porque a mí me falta en algo que a lo mejor usted sí tiene. Y al revés. Hagamos cambios que tengan un impacto verdadero, hermanos. El verdadero cristiano crece. Es el primer eslabón que vamos a ver de toda esta cadena, mis hermanos. Está creciendo. ¿Qué cambios va a hacer para crecer, hermano? ¿O se va a quedar aquí la comida? Comprométase a hacer cambios reales, mis hermanos. Reales. Nuestro hermano pastor nos estaba compartiendo el cuidado del cuerpo, mis hermanos. Yo personalmente no puedo dejar las cosas así nomás. No puedo. Yo tengo que dejarlas paulatinamente. Él sí, yo no. Y usted va a ser diferente. Pero hagamos algo.
algo, mis hermanos, que Dios nos encuentre de perdida haciendo algo, un esfuerzo mínimo, mis hermanos, pero que hagamos algo. Y no que estemos nomás sentados y que duremos 20 años en la misma silla. ¿Cree que no le pueda pasar, hermano? No, hermano. Aquí nos estamos, mis hermanos, y le cuento cuántos he visto. Empezaron bien, corrían bien. Corrían bien. Pero luego dejaron de correr. Tengamos cuidado con juzgar injustamente a los niños en la fe, a los jóvenes en la fe y a los padres en la fe. Timoteo se enfrentó a eso. Timoteo se enfrentó a que lo estaban criticando por ser joven, en la fe y físico. Lo estaban criticando. Pero como siempre he dicho, mis hermanos, si me critica por mi edad, deme 30 años, 40, cuando esté la misma edad de todos los que a usted le gusta, todos los predicadores que le gusta, deme chance de estar a esa edad. Es fácil criticar desde una silla. Es fácil criticar cuando te están superando. Y ella te corre por las venas, hermano. Tú que dirigías, tú que eras maestra, tú que eras predicador, tú que tocabas. Pero mi hermano, no se ha acabado, no se ha acabado. Es momento ya de que te pongas a correr, hermano. Ponte a correr. Y mis hermanos nuevos de la fe, no pongan la mirada en el hombre. No pongan la mirada en el hombre. Sigan corriendo, síganse esforzando, sigan aprendiendo de la palabra, sigan conociendo a su Padre. Y cuando venga la aflicción, mis hermanos jóvenes en la fe, nuevos en la fe, no tengan miedo, hermanos. No tengan miedo. Dios va a danzar con ustedes en medio del horno. Oremos, mis hermanos.